episodio número 53 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes día 13 de julio de 2020 y yo soy Saúl Alcaraz y tenemos como siempre en el otro lado a Aritz Polagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, muy buenas tardes. Pues dispuesto a afrontar otra nueva entrega de Hoy Charlamos Con. Hoy charlamos con, nos van a acompañar Mikel y Aitor, luego nos presentamos con calma, entrenadores del Laguna ONAC de tercera división, que nos van a hablar sobre todo de cómo gestionan ellos el cuerpo técnico, ¿no? Que es una cosa que es fundamental, que haya comunicación, que haya fluidez en esta relación entre los distintos miembros del equipo técnico para que sea la mejor ayuda posible al equipo en cuestión, a los jugadores y jugadoras, y vamos a hablar con ellos cómo justamente gestionan esta relación y esta preparación tanto de entrenamientos como de partidos, desde ese punto de vista del equipo técnico. Antes, sin embargo, Aritz, podemos, si quieres, recordar, como siempre, redes sociales para que nos puedan preguntar, comentar a través de ellas. Sí, si tienen alguna pregunta, incluso para Aitor o para Mikel, se las haríamos llegar y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarán como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook, y también en este canal, en el canal de YouTube, en nuestro canal, donde vamos colgando diferentes tipos de vídeos relacionados con la psicología del deporte. En esa línea, para aquellos que todavía no lo habéis visto, tenéis justamente un vídeo de la semana pasada de Aritz que os explica cómo evaluar la carga psicológica en entrenamientos. No os lo perdáis, porque aunque ahora nos está costando un poco entrenar por el tema del confinamiento, el tema del COVID, sí que es cierto que detrás de este concepto es primordial incorporarlo en entrenamientos. Aritz os lo explica de forma brillante, así que no os lo perdáis, que está en nuestro canal como último vídeo subido, que os va a ser muy interesante también de cara a la vuelta de la próxima temporada. El episodio con Aitor y con Mikel nos pasa igual que los últimos que hemos tenido con Isaac Fernández y con Óscar de Paula, que han sido episodios con mucho contenido muy interesantes y hemos sido incapaces, no nos vemos con esa capacidad para cortar nada del episodio, lo queremos tener todo y por eso tenemos también dos partes. La primera hoy lunes día 13 y este próximo jueves tendréis esta segunda parte. Aritz, si te parece, podemos explicar un poquito qué van a ver en esta primera parte de este episodio. Pues en esta primera parte van a hablar sobre todo porque, como bien han escuchado, no vamos a tener a un invitado, sino que vamos a tener a dos invitados y además primer entrenador y segundo entrenador del Laguna ONAC que nos hablarán de qué manera organizan su cuerpo técnico, cuántos miembros son, de qué manera organizan el trabajo y cuáles sus formas de comunicar y de trabajar y planificar en conjunto, en equipo. Y también nos van a dar algunas pequeñas pinceladas sobre cómo preparan ya los entrenamientos, el día a día, la semana de entrenamientos, cómo lo organizan, qué importancia le dan a la preparación de su equipo, qué importancia le dan al rival y cómo todo esto lo van integrando en el plano físico, técnico, táctico y psicológico en sus entrenamientos. Justamente desde el punto de vista que comentábamos antes de la gestión del cuerpo técnico, de qué función, qué rol tiene cada persona para que el equipo esté lo mejor preparado posible. Vamos con ellos. Encantado y deseando escuchar a Aitor Zubizarreta y a Mikel Elizegui, que son dos personas del cuerpo técnico del Laguna ONAC, de tercera división de aquí, del grupo del País Vasco. Aitor es el primer entrenador y Mikel Elizegui es el segundo entrenador. Arratsaldeon, buenas tardes Aitor, buenas tardes Mikel. Hola, buenas tardes Aritz, hola, buenas tardes Saúl. Buenas tardes a los dos. Como venía contando, lo que vamos a tratar de hacer hoy es que nos expliquéis un poquito de qué manera trabajáis conjuntamente a nivel de staff técnico, cómo vais planificando la temporada, las sesiones de entrenamiento, y no solo los entrenamientos, sino también de qué manera preparáis las competiciones y los partidos, pero eso va a ser un poquito más adelante, porque como saben ya nuestros oyentes, lo primero que solemos hacer es presentar a nuestros invitados y de eso se va a encargar Saúl. Saúl, cuando quieras, adelante, para saber un poquito más de quién son Aitor y quién son Mikel. Y además, Sí, adelante. Además, Aritz, como decías, yo creo que es un episodio muy especial porque justamente el hecho de compaginar esos dos roles de forma simultánea, ¿no? Tener el privilegio de escuchar a Aitor y escuchar a Mikel al mismo tiempo, viendo cómo ellos gestionan el equipo técnico, me parece fantástico, así que gracias de nuevo por estar con nosotros. Aitor Zubizarreta empezó hace ya unos cuantos años como entrenador en Laguna ONAC infantil femenino, luego saltó a Liga Basque Juvenil de Ermua, luego
estuvo como entrenador del Zumayaco de preferente y actualmente lleva ya un año, una temporada y media, creo, Aitor, nos contabas antes, como primer entrenador en el Lagunonac de tercera división, yendo pues con Mikel como asistente, ¿no? Mikel, por su parte, pues empezó en el Villabona llevando benjamines, llevando fútbol sala, llevando categorías desde infantil a juvenil durante muchas temporadas. Luego saltó y hace unas temporadas como ayudante de Ordicia en tercera división y actualmente, y pues lleva, creo que Mikel también nos decías también antes, una temporada y pico al lado de Aitor, ayudando en el Lagunonac de tercera división. ¿Me dejo algo? Creo que es que hay que completar algún detalle más en ese currículum. No, bueno, en el Zumayaco yo fui segundo entrenador, para remarcar eso un poco, y luego, pues en el primer equipo de la UNONAC, pues año y medio como segundo y año y medio ahora como primero. Y yo este es el último año que está con Aitor, un año llevo en el Lagun. En verano del año pasado ya me llamó, que estaba solo, que necesitaba un segundo y nos conocimos en el curso de entrenadores y hemos hecho los 3 cursos a la vez y bueno, pues de ese curso salió una amistad y bueno, pues entendía que podía ayudarle y me llamó. Perfecto, pues vamos a empezar a lanzarles preguntas y para no entrar directamente en temas más profundos o en aguas más profundas, lo que solemos hacer es empezar con una serie de preguntas de calentamiento que, bueno, en principio están pensadas para que las respondáis bastante rápido, pero bueno, vosotros tomaros el tiempo que consideréis oportuno. Y voy a lanzaros ya la primera pregunta, que es una pregunta que suele ser bastante típica en el mundo de los entrenadores, porque siempre, o bueno, generalmente se suele tener algún referente o alguien en el que nos miramos en el espejo. No sé si en vuestro caso existe un entrenador o una entrenadora que os haya sido referente. No, en mi caso no te diría un nombre en concreto, ¿no? Pues bueno, van pasando entrenadores, cada uno tiene su estilo, vamos a decir, y su forma de trabajar, y te fijas en todos ellos o en varios de ellos para bueno, ver cómo trabajan, cómo evolucionan su modelo de juego y poder aprender de todos ellos. Un nombre no te daría, Alex. ¿En tu caso, Miquel? No tengo un referente claro a nivel profesional. Sí entiendo que los 2 entrenadores que yo tuve en mi etapa de jugador, que fueron un año en cadetes y un año en juveniles, ¿vale? Eso fue muy corta, la verdad. Normal, no es nada normal. Y eso, y las 2 personas que tuve en ese momento, pues creo que me marcaron un poco el decidir a ser entrenador o a probar el mundo del entrenador. Además, yo he sido también monitor de tiempo libre. Entonces, pues bueno, se juntaron un poco el hecho de gestionar un grupo de chavales que empecé en benjamines y bueno, pues poco a poco empiezas a introducirte en este mundillo, pero no tengo tampoco, no soy de tener claros referentes como tal de decir, pues esto me gusta y ya está. Intento coger lo mejor de cada uno, incluso me gusta también fijarme en lo malo para no hacerlo. Sí, esto último lo comentábamos en el podcast de Óscar de Paula también, que lo dejaremos por aquí al lado, de la importancia de aprender, ¿no? De aprender de quien fuera. El tema es, ya sea lo que quieres hacer y te gusta, ya sea lo que decías tú ahora Miquel, aquello que, pues, mejor no hacerlo, no repetirlo, ¿no? Pero ya aprendes también esa lección. Una norma que sea indispensable dentro de vuestros equipos. Bueno, un poco nosotros sí que remarcamos la importancia de avisar o de la asistencia, ¿no? La asistencia a los entrenamientos y demás, porque bueno, nosotros hacemos un trabajo de preparación de los entrenamientos, metemos ejercicios y pues bueno, le damos mucha importancia a saber quiénes van a estar y cuántos van a estar, ¿no? Para programar el entrenamiento y los ejercicios en función de eso. Y pues eso, pues avisar con cierta antelación para que tengamos nosotros cierto margen para ajustar todo eso. Y yo también un poco, pues, el compromiso. O sea, al final, el mismo compromiso que lo ponemos nosotros, nos gusta que los jugadores también lo pongan. A nivel de seriedad, de que luego se pueden hacer las risas que quieras, etcétera, pero sí que haya un compromiso de trabajo. Yo creo que un compromiso en el grupo es necesario en todas aquellas tareas de grupo. Y en vuestra trayectoria como entrenadores, que ya lleváis unos cuantos años entrenando en diferentes categorías,
podríais elegir dos momentos, el que haya sido el mejor momento y el que haya sido el peor momento o el momento más duro. Bueno, yo te diría que, o espero por lo menos que el mejor momento esté por llegar, entonces no te diré uno, y espero también que el peor momento lo hayamos pasado, ¿no? El año pasado fue bastante duro a nivel de resultados y demás, y pues bueno, yo siendo de Azpeitia y el equipo también del pueblo, pues igual es más intenso el tema ese. Y bueno, lo dicho, espero que las temporadas del futuro sean mejores que la del pasado. Yo, son mini momentos casi, como quien dice, ¿no? Igual muchas veces ni te acuerdas de ellos. Si hay un par de momentos difíciles que, joder, pues igual están un poco fuera del fútbol de rendimiento, que dos chavales por un conflicto te dejen una temporada en categoría juvenil, por ejemplo. Y otra te diría que en unas pruebas de alevín tuvieras que dejar a uno fuera y bueno, fue un momento un poco complicado con un padre, con una madre, pero bueno, son muchas veces situaciones colaterales igual más que del fútbol. Y el mejor momento, yo al final me quedo con aquellos partidos en los que el trabajo de la semana sale bordado. O sea, al final, yo para mí son mini momentos, tampoco es que recuerde así. Algún ascenso sí que hemos tenido, pero tampoco es un momento que dices, no sé, me llena más lo pequeño que un momento que pase al finalizar una temporada o lo que sea. Si tuviéramos que preguntarle a vuestro equipo que os definiera con una sola palabra, ¿qué crees que nos contestarían? ¿Qué dices, Miquel? Igual hacemos una encuesta rápida por WhatsApp a ver lo que nos dicen y al final de la entrevista te la respondemos. Ya bastante me fastidia hablar de mí como para además definirme, no sé. Yo creo que nos ven como un cuerpo técnico trabajador. Sí, yo creo que Miquel ha dado en el blanco, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría, por lo menos, diría que somos currelas y tenemos compromiso y lo damos todo. Luego que salga mejor o peor, pero que en ese aspecto no hay dudas. Y entre vosotros, que ya lo complicamos un poquito más, si Miquel tuvieras que definir a Aitor en una palabra o más, y viceversa. Este estaba trampa, me podías haber dicho Aitor primero en vez de yo. Pero... Bueno, yo estoy esperando, Miquel. Arranco, sí, pero claro. Yo estoy esperando. Si ahora digo algo malo de él, ya me viene de vuelta el boomerang. No, yo creo que Aitor es una persona reflexiva, una persona que bastante observadora, que se centra mucho en el trabajo, que analiza casi todo y eso, un poco una persona reflexiva de que intenta no dejar nada al azar. Bueno, de Miquel más de lo mismo, ¿no? Por algo le llamé, porque ya sabía de lo que era capaz, ¿no? Es súper comprometido, trabajador y además, como nos une una amistad, pues una persona de confianza que al lado te puede ayudar, ¿no? En cualquier momento. Al final, pues 4 ojos ven más que 2 y su visión va encaminada a la mía en muchos aspectos y sabemos lo que buscamos en el equipo y en los partidos. Entonces, pues eso, un amigo en todos los sentidos que sabía que iba a dar el do de pecho, del callo y así ha sido, ¿no? No sé si sois de leer libros relacionados con el fútbol o con la gestión de los grupos, etcétera. ¿Tenéis algún libro que podéis tener como referencia y relacionado con vuestra tarea de entrenadores? Yo dejé la lectura casi. Empezaba a leer ahora libros del fútbol, o sea que yo tengo un par que sí que me han gustado y que les he leído. Una es que Esconde tu rival, de Francis Sánchez, que va más un poco al tema del análisis, al tema de visualizar partidos y visualizar equipos y demás. Y luego un poco por el tema psicológico, el tema de gestión grupal, mejor dicho, liderar equipos comprometidos, de Pep Mari.
más o Bueno, menos sí. dos referentes. Pues por mi parte sí que he leído algún que otro libro relacionado con el fútbol o el deporte. Y por mencionar uno que sí que me gustó bastante, el de Xesco Spa, ¿no? El jugar con el corazón. Sí que me gustó bastante ese libro. Especialmente porque habéis dicho Marie, que es psicología del deporte, ¿no? Y Chesco, que es, bueno, afín a la materia, podríamos decir. Vamos justamente con eso. ¿Qué experiencia habéis tenido anteriormente con psicología del deporte, con trabajo o propiamente con psicólogo o psicóloga del deporte o con el campo, digamos, con alguna formación que habéis hecho, algún taller? ¿Cómo es esta experiencia en esa línea? Bueno, yo por mi parte, aparte del curso de entrenador, yo creo que he profundizado más bien poco en el tema este, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el año pasado, justo en el mercado de invierno así, nos surgió la oportunidad de incorporar a un psicólogo deportivo que tenía que hacer el trabajo de fin de carrera o no sé qué. Y enseguida, tanto Miquel como yo, pues dijimos que sí, que adelante, ¿no? Y pues bueno, se integró en el cuerpo técnico, pues planteó unas dinámicas y demás. Y pues bueno, me pareció súper interesante y yo creo que aunque la experiencia de Odey en este caso no fuera súper, pues sí que resultó constructiva y nos echó una mano, además en un, en un momento de la temporada bastante complicada. A mí me parece uno de los factores más importantes del tema. Al final, la gestión del grupo yo la considero vital. Es cierto que este último año ha sido muy fácil, porque el grupo nos ha ayudado mogollón y el vestuario ha estado siempre abierto a, pero creo que la gestión grupal es súper importante y en ese sentido yo creo que personalmente tengo un amplio trabajo por hacer y por seguir. Al final Sí. entiendo que es lo más difícil también. O sea, si una persona que ha estudiado su carrera de psicología, etcétera, muchas veces llevar un grupo le puede costar, pues que vamos a decir nosotros que no tenemos esa experiencia ni esas herramientas teóricas que disponéis muchas veces vosotros, como para que además tengamos que hacer el trabajo de ese perfil. ¿Cómo definiríais vuestra filosofía de entrenamiento o las ideas principales que os pueden definir en cuanto a estilo de entrenamiento o visión de entrenamiento? Bueno, no sé, yo creo que Miquel y yo vamos de la mano en ese aspecto, ¿no? Manejamos ideas muy similares, somos de mucho trabajo táctico, de balón, de trabajar conceptos y en ese aspecto, pues bueno, lo tenemos bastante claro, ¿no? Es trabajar durante la semana conceptos o bien de nuestro modelo de juego que queremos reforzar o nos creemos que pueden ser claves en esa semana o incluso incorporar matices que pueden ayudar en ese momento de la temporada, ¿no? Pero todo enfocado a incorporar conceptos a nuestro modelo de juego y reforzarlo, no sé. No sé, un poco lo que ha dicho. Somos antiatletismo. Esto es fútbol y el balón está en casi todo, o sea que... Y nada, al final tampoco es que tiremos de periodización táctica como tal a saco o tal, pero bueno, vamos cogiendo un poco lo que nos guste. Pues estas han sido las preguntas. Adelante, Saúl. No, iba a decir simplemente que un poco la idea de hoy, como os comentaba antes Aritz, era entrar sobre todo en la gestión de equipo, ver un poco el staff sobre todo, ¿no? Y la idea era hablar principalmente de 4 temas. Un poco ver vuestro enfoque global sobre la gestión del cuerpo técnico y luego ya que nos podáis dar vuestras estrategias, pautas, herramientas para la gestión del equipo técnico, en entrenamientos, en la vida fuera del fútbol, ¿no? Porque también sabemos que eso tiene un impacto importante en cómo el equipo opera, ¿no? Y eso, cómo lo gestionáis pueden por vuestra cuenta. Y finalmente en partidos, de qué roles asume cada uno, cómo funcionáis primero en partidos.
Y para empezar, si os queríamos preguntar qué miembros componen vuestro staff, ¿no? Entiende que vosotros dos, Aitor como primero, Miquel como segundo, pero ¿qué personas más componen vuestro staff técnico? Esta la responde Aitor, que es el de casa. Bueno, pues bueno, aparte de Miquel y yo, luego estaría la figura del preparador físico, en este caso Fran Sánchez. Luego está un entrenador de porteros, David Tejera. Luego tenemos la figura de un fisio, que por desgracia normalmente todos los años los tenemos que cambiar. Y luego dos figuras clave, te diría yo, que son, pues bueno, delegado, utillero o varios, vamos a decir, porque, bueno, hacen todas las diferentes tareas que surgen en el día a día y que nos hacen a nosotros la vida mucho más fácil, ¿no? A nivel de entrenamientos y de partidos. Entonces, un poco es eso, ese es el cuerpo técnico que compone actualmente el equipo de la Onaque. Y ya hemos visto qué personas trabajan con vosotros mano a mano. ¿De qué manera hacéis la división de las funciones o tenéis establecidas las funciones concretas de las que se ocupa cada uno? ¿Y quién de alguna forma, quién decide esos aspectos, esas funciones a llevar adelante? Bueno, yo creo que nosotros estamos muy unidos al preparador físico. El preparador físico tiene muy claro lo que estamos buscando. Entonces, él sobre todo se encarga de la estructura del entrenamiento a nivel condicional, ¿no? Lo que quiere buscar. Luego también en ese aspecto tenemos suerte, vamos a decir, porque el preparador físico es muy cercano y sabe a nivel de conceptos lo que estamos buscando en cada momento. Entonces, igual en la parte del calentamiento o tal, si hay algún ejercicio específico que lo lleva a él, pues ya lo lleva enfocado a lo que vamos a buscar en la segunda parte. Y, pues bueno, la estructura del entrenamiento está definida, pero ahí luego entramos Miquel y yo, donde definimos los ejercicios que queremos meter y lo que buscamos con cada uno de ellos. Luego, pues bueno, en la parte del entrenador de porteros, pues por desgracia no puede asistir a todos los entrenamientos del equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente suele venir los primeros días de la semana y le dejamos a los porteros para que haga su trabajo específico con ellos y luego se integren al resto del equipo. El fisio, sobre todo, en todos los entrenamientos da servicio de asistencia preentrenamiento y postentrenamiento y luego nos acompaña en los partidos. Y los delegados utilleros pues se encargan de la ropa y pues bueno, de horarios, árbitros, no sé, todo ese montón de detalles que giran alrededor de un partido, de un entrenamiento y que te quitan un montón de tiempo y te complicarían la vida si lo tuvieras que hacer tú, ¿no? A grosso modo un poco esa es la estructura que tenemos montada y las tareas que hacemos cada uno de nosotros. Esa línea, nosotros en la academia siempre explicamos la importancia de definir claramente roles y funciones en los jugadores y jugadoras, ¿no? Simplemente el hecho de que cada jugador o jugadora sepa lo que tiene que hacer y por lo que decías tú ahora, Aitor, yo creo que también es muy importante trasladarlo lo mismo al equipo técnico, ¿no? Lo habíamos hablado también en otros episodios, como el de Óscar de Paula, por ejemplo, pero que simplemente el equipo técnico, el cuerpo técnico, sepa cada uno lo que tiene que hacer y lo que tiene que trabajar o que aportar al equipo, ¿no? Porque a veces parece que usamos unos principios con esta definición de roles con los jugadores, en el cual sí que podemos negociar más o podemos establecer ahí las funciones, pero a veces hay primeros, que entiendo que no es tu caso y desde ahí pues creo que es muy buena idea de cómo lo planteas, hay primeros que lo que hacen es ser muy jerárquicos en la forma de plantear las funciones del equipo técnico, ¿no? Que es como tú vas a hacer esto y lo otro. Y justamente, pues como siempre pasa con los jugadores, el no tener voz y el no poder un poco decir lo que puedes aportar y negociar este rol, pues dificulta que el cuerpo técnico se integre con el trabajo del primero, ¿no? Porque es, bueno, yo hago lo que me piden y no puedo tampoco complementar o apoyar esa idea, ¿no? Yo creo que justamente como lo planteabas tú, creo que es muy buena idea porque eso es, bueno, hay que negociar también
funciones y roles dentro del equipo. En esa línea, te queríamos preguntar, o os queríamos preguntar, mejor dicho, ¿cómo se lleva a cabo la toma de decisiones dentro de vuestro equipo? O sea, en cuanto al modelo de juego, en cuanto a los fichajes, por ejemplo, ¿cuál es vuestro procedimiento para tomar decisiones dentro del cuerpo técnico? Bueno, Miquel, habla un poco, que si no... No, a ver, en este caso, la verdad que el año pasado, cuando yo llegué al Lagún con Aitor, conocíamos a Aitor, necesitamos la falta de un preparador físico, y la verdad que el preparador físico, por medio de un conocido, estaba en Canarias, tenía ganas de venir para esta zona porque había nacido aquí, pero llevaba ya muchos años allí. Y la verdad que fue un poco a ciegas la integración de una persona en el cuerpo técnico. Yo creo que muchas veces lo que ha dicho Aitor, no buscas confianza en el cuerpo técnico. Al final nos vamos a comer las felicidades que nos dé la temporada, pero también los marrones. Al final, y los vamos a tener que compartirnos nosotros y los vamos a tener que sobrellevar nosotros. Y bueno, pues al final sí que igual había una especie de respeto, pero sí que en ese sentido pues hemos dado alguna persona también que opina más o menos similar a nosotros. Aitor es una persona que deja trabajar, es decir, te deja opinar. Está claro que tanto yo como el preparador físico, como todos los integrantes, sabemos que la figura del primer entrenador es la que decide. Entonces, al final, nuestra forma de trabajar y tal, lo que te referías respecto al modelo de juego, como a los fichajes y demás, vamos hablándolo entre las dos partes, Aitor y yo, o incluso el preparador físico, dependiendo de lo que se trate o no. Vamos poniendo todos los puntos que tenemos sobre cada uno, el punto de vista que tiene sobre la mesa. Lo razonamos, cada uno da sus motivos, sus razonamientos de por qué cree una cosa u otra, y al final, con lo que se decida, y en caso de duda, pues lo que suele pasar, ¿no? El voto del alcalde es el que vale doble, o el del presidente el que vale doble, pero en este caso es el del entrenador, en caso de que no haya un consenso, que no creo que haya habido ninguna situación así esta temporada, igual algún jugador si poner uno u otro, pero bueno, al final pones en la balanza los pros y contras de cada uno, y es Aitor el que decide un poco, ¿no? Respecto a los fichajes, pues nosotros habíamos hecho un pequeño, a finalizar la temporada, bueno, allá por Semana Santa, con esto del tema del COVID ya, que era un poco, pues intentamos adelantarnos, y nosotros, pues bueno, hicimos un pequeño informe propio para nosotros de cada jugador en el uno para uno, de qué es lo que podía mejorar, qué es lo que le veíamos o no, si realmente contábamos con él, no, que tenía las posibilidades, qué posiciones entendíamos que había que reportar de cara al año que viene. Incluso propusimos 2, 3 nombres por cada puesto que pensábamos que podían encajar. No pedimos a Messi, que podíamos encajar en nuestra planificación, más o menos en nuestra estructura de club y nuestra cultura del Lagún, y se la pasamos al director deportivo, hicimos una pequeña reunión con él, se le barajaron las situaciones y ya él empezó a trabajar. Pues un poco en ese sentido eso, o sea, al final yo creo que es importante en el cuerpo técnico que un primer entrenador sea capaz de escuchar a los integrantes y que el resto del cuerpo técnico sea capaz de opinar sabiendo que el que toma las decisiones es el primer entrenador, en base a lo que se les pone encima de la mesa. Y bueno, nosotros, para añadir alguna cosita a lo que ha dicho Miquel, ¿no? Porque es así. No podemos fichar a todo lo que queremos. Quiero decir que no tienes una idea en mente y vamos a traer todos los jugadores para que se pueda cumplir la máxima que tienes tú, o no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, partiendo de la plantilla que dispones, nosotros, nuestra idea es cómo explotarla para sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Y ahí, como ha dicho Miquel, solemos hacer varias reuniones para ver cuál podría ser el modelo de juego que encaje con el equipo que tenemos, y poder explotar esas virtudes y tapar esas carencias que vemos, ¿no? Y por otra parte, lo que ha dicho Miquel, pues es lo cierto. Pues, ¿qué podemos fichar? Pues necesitamos cubrir X puestos o X vacantes, y con el listado que nosotros manejamos hacemos nuestra aportación, creyendo primero que puede encajar bien en el vestuario de Lagún. Es un vestuario fácil, pero bueno, tiene que encajar bien porque a nivel grupal la fuerza del vestuario nos da mucho, yo creo, en
en Azpeitia, y luego también tirar un poco de la filosofía del club, ¿no? Que tiene que haber gente del pueblo en el equipo, a poder ser el mayor número posible, pero bueno, también queremos mantenernos en tercera y sabiendo todo eso, pues configurar la plantilla más competitiva posible y luego nosotros, en base a ello, pues poder sacarle jugo, como decía, ¿no? De lo que habéis comentado, yo creo que es importante, ya lo ha comentado antes Saúl, pero que cada uno de las personas que estéis en el cuerpo técnico, que tengáis claro el rol, y en este caso queda claro, como has explicado, Miquel, que todos podéis participar, dais vuestra opinión, pero que también tenéis claro que el que toma las decisiones al final es Aitor, siempre desde esa libertad que tenéis todos de opinar, de dar vuestros puntos de vista y de dar esa información añadida, ¿no? De cómo veis vosotros las cosas. Por lo tanto, por lo que contáis, es importante la comunicación entre vosotros, la comunicación abierta. No sé si tenéis alguna manera de estructurar las reuniones, si tenéis una periodicidad estipulada de reuniones durante la semana o a la hora de plantear la planificación de la semana, durante la semana, ¿cómo lo organizáis? Bueno, ahí el tema es, Miquel vive en Villabona, el preparador físico Fran vive en Irún y pues yo soy de Azpeitia, ¿no? Un poco de cara a la semana aprovechamos todos esos tiempos muertos que estamos juntos para ir avanzando en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues después del partido del fin de semana, quieras o no, ya empezamos a pensar en la siguiente y a empezar a estructurar o hacer un brainstorming de cómo podemos enfocar esa semana, ¿no? Y en base a eso, pues lo que queremos buscar, el rival que es, cómo le podemos hacer daño, cómo nos pueden hacer ellos daño, y vamos ya estructurando un poco la semana. Y a partir de ahí, pues tiramos primero del grupo de WhatsApp o de llamadas para seguir avanzando. Y luego, sobre todo, Miquel y yo sí que intentamos, pues si el entrenamiento normalmente es a las 7:30, llegar una hora y media antes al campo de fútbol para sentarnos y seguir profundizando en lo que queremos buscar, ¿no? En los matices de los ejercicios, cómo trabajarlo, qué corregir, en qué aspectos incidir y yo creo que un poco aprovechando todos los huecos que tenemos, porque al final pues nosotros también no vivimos de esto, tenemos que currar, pues vamos sacando la estructura de la semana, ¿no? Sí, al final un poco es lo que dice Hitor, ¿no? Al final los dos más o menos, él es de Azpeitia, pero sale a las 6 de trabajar. Yo entre las 5 y 6 puedo llegar a salir, pero tengo 35 minutos de coche para llegar a Azpeitia. Entonces, al fin y al cabo, un poco, pues eso, nos reunimos entre las 6 y cuarto. En esa hora y cuarto, ya sí que vamos preparando más el entrenamiento del día y ya hacer una planificación más concreta al respecto, pero que sí, ya sí que empezamos desde el minuto 1 de que acaba el partido casi, desde la cerveza que nos echamos en el bar del campo, hablando con el preparador físico muchas veces de qué es lo que nos espera, qué es lo que nos viene, qué es lo que podemos llegar a mejorar así a primera vista para esta semana y ahí a poner un poco las pautas de por dónde van a ir los ejercicios de la semana para que ya el preparador físico también desde el calentamiento ya pueda ir trabajando algunos conceptos que salgan o no salgan. Ya desde ese momento ya es cuando empezamos y luego pues si jugamos el sábado, el domingo a veces dejamos el móvil y no nos hablamos, pero igual el lunes a la mañana sí que ya empiezas ya pues a la hora de comer o lo que sea un poco, una llamadita o tal y vamos gestionando un poco de por dónde enfocar y por dónde ir los tiros. Pero más que nada donde trabajamos realmente es en la hora antes del entrenamiento, que ahí ya sí que le damos forma a mucho de ello. Es cierto que lo ideal sería que los dos pues trabajáramos o pudiéramos salir antes del trabajo y tuviéramos más tiempo, pero al final, como hemos dicho antes, pues hay que adecuarse a lo que toca y bueno, sacar tiempo de donde no hay.
Creo que habéis hecho muchas cosas interesantes. Voy a intentar retomar algunas de ellas. La primera, el trabajo integrado, ¿no? Que yo creo que también le hacíamos bastante hincapié de ello en la academia, pero justamente que a veces parece que la preparación física está por fuera. Yo creo que en fútbol cada vez menos, ¿no? Y como decías tú antes, Mikel, no somos un equipo de atletismo y aquí venimos a jugar con balón, con lo cual todo lo que sea preparación física con balón entiendo que es un poco la filosofía que implantáis, pero justamente creo importante remarcar que las reuniones más tácticas, entre comillas, o más de preparación, también esté el preparador físico. Con lo cual eso para también la gente que nos escuche, si va un poco por separado el tema, pues recomendarles vuestra política de incorporar siempre que sea posible en esas reuniones de lectura de partido y de preparación de semana, pues también su trabajo para que él también o ella pueda incorporar ese trabajo. Luego también decíais un poco este cierre de comunicación, ¿no? El día post partido también necesario esa desconexión que a veces es complicada de hacer, pero justamente si esa comunicación abierta os obligáis en cierta forma a cerrarla durante un día, creo que es para la higiene mental es muy saludable para todo el mundo y a veces esta comunicación abierta que decía antes Aritz, hay momentos que no se cierra, sobre todo es más un tema de primeros a veces, ¿no? De primeros entrenadores que son los que no desconectan nunca y que martirizan entre comillas al segundo, que también necesitan un momento de descanso y chapo por ese lado también de que hagáis esta desconexión. Y finalmente el tema que decía antes Aritz de comunicación abierta, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante y también el hecho de que preparéis todo a 4 manos, en cierta forma, de que realmente la información la semana la preparéis tanto a nivel global de objetivos como a nivel concreto de tareas entre los dos, habla muy bien de vuestro trabajo integrado que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que eso también a veces cuesta, como decíais, por horarios, por lo que sea, pero bueno, creo que vuestro ejemplo es muy bueno para que la gente nos pueda escuchar, para pues reforzar esta importancia de que hay que trabajar siempre, porque mi experiencia a veces, lo que me ha enseñado, yo también he sido primer entrenador hace unos cuantos años y a mí yo era el primero que me costaba a veces compartir la información con los asistentes, no porque tú quieras esconder información, sino porque a lo mejor esta comunicación no es tan abierta como la vuestra. Yo creo que es muy recomendable y muy sano que la relación sea tan buena como la que es en vuestro caso. Vamos a dar una última pregunta de este bloque más genérico. ¿Cómo gestionáis habitualmente los conflictos que puedan aparecer dentro de vuestro equipo? Ya sea un jugador que, yo qué sé, que tiene un encuentro con otro, ya sea aquel que no juega. ¿Cómo lo gestionáis? Como equipo técnico me refiero, ¿eh? Si asume cada uno pues, el segundo un rol más cercano y el primero es el que marca distancias, ¿cómo lo gestionáis habitualmente? Yo creo que, no sé, este año la verdad que ha sido una maravilla. O sea, no hemos tenido ningún conflicto a nivel grupal, individual, los típicos mosqueos de un jugador que le has quitado o no. Pero bueno, que al final durante la semana se han ido diluyendo. No sé, no hemos tenido esa necesidad de atacar un problema, un conflicto como tal. Pero bueno, si no, al final más de... Sí, igual yo en mi caso, por ejemplo, sí he aprovechado situaciones en las que nos movemos del vestuario al campo de entrenamiento. Hay un campo de hierba natural de por medio, pero entramos en el artificial, entonces esos 100, 150 metros, pues sí que aprovechas muchas veces para hablar con algún jugador, qué tal estás, cómo te va, acercarse más en ese sentido y demás. Aitor muchas veces, como ha dicho él, hay mucha base de Azpeitia y muchas veces igual los encuentra por la calle. Entonces, hay bastante buen ambiente en el vestuario, hay bastante piña. Aitor ha dicho antes una cosa importante a la hora de los fichajes. También intentamos conocer a la persona. Pues muchas veces pues, una manzana podrida te puede... así dicho igual suena fuerte, pero te puede fastidiar todo el vestuario y nosotros le damos importancia también un poco a eso, a intentar conocer el carácter del jugador que se va a integrar en el vestuario, no traer a un desconocido como tal de nos han dicho que este es bueno, pero futbolísticamente sí, pero como persona nos han dado datos, no sé, yo creo que sí intentamos hacer un ¿vale? Un pretrabajo para intentar que esa gestión sea menos necesaria durante la temporada, pero luego al final en los conflictos, pues nosotros normalmente atacamos hablando con los jugadores, o bien si decidimos entre los dos, si decidimos individualmente, pues vamos hablando. Incluso usamos también a veces el preparador físico, que sea canario y no vasco, esa facilidad, esa cercanía muchas veces ataca más sencillo y aunque parezca una chorrada, pero sí se nota muchas veces. Y muchas veces, muchos jugadores incluso nos llega algo del preparador físico respecto a los jugadores. Entonces, al final, tienes diferentes canales abiertos. No sé si Aitor quiere añadir algo más.
Sí, no, bueno, yo remarcar, ¿no? De nuevo, el nivel de vestuario que tenemos, ¿no? Porque todo lo que se les plantea lo hacen sin rechistar, ha habido 0 conflictos y eso que ha sido un año bastante duro en todos los aspectos, quiero decir, sobre todo los resultados y nivel clasificatorio. O sea, podía haberse desenchufado la gente o, no sé, a 1000 historias, ¿no? Y justo ha sido lo contrario, ¿no? Una fuerza terrible del vestuario, con unas ganas terribles de trabajar y sacarlo adelante. Y remarcar un poco eso, ¿no? Y yo creo que una de las fuerzas de la UNA que está ahí, y como decía Miquel, pues a veces igual suena fuerte lo de meter una manzana prohibida, pero hay que cuidar muy bien el vestuario porque si tanta fuerza tiene, no la debemos de perder. Y partiendo de eso, pues se pueden construir muchas cosas bonitas. Cerrar un poquito el bloque, yo me quedo con que muchas veces los conflictos parece que lo importante siempre es abordarlos una vez de que surgen, ¿no? Y así es, que si surgen los conflictos y aparecen los problemas, es importante afrontarlos y abordarlos. Pero precisamente hay un trabajo también que se puede hacer previamente, que como bien habéis comentado vosotros, que es el de intentar cuidar a la hora de incluso de la gente que vamos a incorporar al equipo, pues también tener información de un poquito de su faceta más personal, de cómo se relaciona, si ha tenido algún problema en algún otro vestuario. Y eso es una manera también de evitar, es decir, de intentar prevenir esos conflictos para que intentar minimizarlos o que no aparezcan y poder así, de esa forma, de alguna forma es la mejor solución para los problemas, es decir, intentar que no aparezcan o que no se creen. Pues sí. Si os pasamos, si os parece, a algo más concreto, que como son el trabajo de entrenamientos, el trabajo semanal, que es el día a día en el que soléis estar involucrados. Y no sé si tenéis algunos principios generales que guían ese día a día de entrenamientos durante la semana. Bueno, bueno, lo que ha dicho Miquel anteriormente es lo que pretendemos hacer. No vamos a decir que es una priorización táctica al uso 100%, ¿no? Pero la estructura de la semana, cuando llegamos a nivel de 3 entrenamientos, sobre todo, la tenemos clarísima, ¿no? Si entrenamos martes, miércoles, viernes, un martes trabajamos en espacios reducidos, tratamos de trabajar a nivel de líneas o nivel incluso individual, en espacios reducidos, buscando 2 cosas, ¿no? Pues mejorar aquellos aspectos que hemos visto un poco más flojos en los últimos partidos, o incluso potenciar dentro de nuestro modelo de juego aquellos aspectos o conceptos que creemos fundamentales y hay que reforzarlos o bueno, hacer un repaso, como quieras llamarlo, ¿no? Luego ya pasamos al miércoles, donde ahí trabajamos en espacios mucho más grandes y ya lo enfocamos mucho a la táctica del siguiente partido, con los matices que decíamos antes, trabajando dentro de nuestro modelo de juego, cómo podemos atacar al equipo rival, qué es lo que va a buscar o qué creemos que va a buscar y cómo podemos nosotros tapar nuestras carencias o puntos débiles. Y luego ya un viernes prepartido, pues bueno, buscando velocidad, pues normalmente hacemos vídeo, profundizamos todavía un poco más en el rival y pues bueno, buscando velocidad con finalizaciones, diferentes ejercicios de este tipo y terminar con pues bueno, un tipo de posesión, un mini partido, que ese ejercicio en concreto, atado al vídeo que hemos visto con anterioridad, a la gente le quede clara qué es lo que buscamos el siguiente día, ¿no? En el partido ya, cómo queremos nosotros afrontarlo y qué en la UNA queremos ver en el campo del día siguiente. La idea principal nuestra es esa. No sé si con eso respondo a Aritz y Saúl lo que pretendíais o... Sí. Al final ha sido a más detalles y has dado
muchos conceptos concretos de cómo trabajáis y yo creo que ha sido una buena respuesta, sí, sí. No sé si Miquel quiere añadir algo. No, un poco eso, lo que ha dicho Aitor, resumido. Martes nos fijamos más en nosotros, miércoles ya mezclamos nosotros y rival ya muy enfocado al partido y el viernes casi una píldora recordatoria de lo trabajado el miércoles para que el jugador intente en 2 entrenamientos poder visualizar un poco las situaciones que se pueden llegar a dar luego en el partido. Y a nivel de integrar las distintas áreas, ¿no? Habéis hablado antes de que el preparador físico ya intenta incorporar, me contabas antes, Miquel, aspectos de la semana, ¿no? Pero un poco, si tenemos en cuenta el trabajo pues, de preparación física, el trabajo de preventivo de lesiones, aspectos incluso psicológicos o dinámica de grupo, todo esto con la táctica y la técnica, ¿cómo lo conjugáis durante la semana? ¿Hacéis trabajo específico o cómo lo acostumbráis a preparar o a gestionar? Sí, como hemos comentado antes, nosotros ya empezamos a hablar de conceptos tácticos y técnicos según acaba el primer partido, ya más o menos el partido que hemos jugado ese fin de semana, y empezamos a hablar de aquellos conceptos en los que creemos que más esos días, el primer postpartido, más de lo nuestro, ¿vale? Normalmente luego solemos aprovechar. Yo suelo aprovechar especialmente para visualizar al rival. Nosotros normalmente en casa jugamos un sábado, el domingo libramos y podemos ir a ver un partido o no, que muchas veces me acompaña Aitor, y también muchas veces pues ese es el momento en el que le damos un repaso a todo. Incluso a la vuelta de ver al rival también aprovechamos para ya hablar de cómo podemos hacerle daño a ese equipo. Entonces muchas veces aprovechamos, normalmente si el partido es en Vizcaya, esa horita de viaje que solemos tener más o menos ya para seguir trabajando, como quien dice. Y ahí ya empezamos el preparador físico muchas veces ya nos pregunta cómo lo veis, qué vamos a tener que trabajar, y muchas veces la semana que tenemos 4 días, normalmente luego en invierno solemos pasar a 3 porque hay gente de fuera y el preparatorio aquí en el País Vasco, el entrenamiento recuperatorio el lunes con lluvia, tiempo, climatología, a veces se hace duro, entonces pues bueno, confiamos en que los chavales lo hacen el lunes individualmente, pero ahí ya muchas veces el día recuperatorio ya el preparador físico ya empieza a meter conceptos técnicos o tácticos que, pues eso, aprovechar para hacer en grupos pequeños y demás para poder trabajar. El preparador físico también es de que es más importante muchas veces el estado mental que las cargas físicas como tales. Entonces, pues bueno, intentamos añadir todo eso y dividirlo durante la semana. Un poco con los matices que hemos dicho antes, de meter más conceptos propios al principio de la semana e ir añadiendo cosas más tácticas del rival a lo largo de la semana. Y para añadir un punto, pues lo que ha hecho también Miquel, ¿no? Empezando desde el preparador físico y pues, incluyendo luego, sumándole Miquel y yo, somos conscientes también de qué fin de semana venimos y esas cosas a la hora de meter las dinámicas que tenemos que meter en los entrenamientos, ¿no? O un primer entrenamiento post partido, cómo empiezas, cómo estructuras la semana, porque claro, según cómo lo enfoques, si has tenido un fin de semana, por ejemplo, y vienes de una derrota dura, lo tienes que tener en cuenta porque a nivel mental le tienes que ayudar al jugador a que, lo que decías tú antes un poco, Saúl, limpiar, resetear y partir de cero de cara al fin de semana que viene. Y esos aspectos también los tenemos en cuenta a la hora de estructurar la semana y elegir un poco las dinámicas de los trabajos que queremos meter. En cuanto a la definición de los roles, el papel que juega cada uno dentro del entrenamiento, dentro del campo, ¿qué papel juega cada entrenador durante los entrenamientos? No sé si lo tenéis definido de alguna manera. Bueno, yo creo que el preparador físico, pues bueno, hace su labor a nivel condicional, vamos a decir, de cada día marcar un poco, marcar espacios de trabajo y demás. Y luego, pues bueno, se incorpora donde Miquel y yo para seguir el avance de los ejercicios, vamos a decir. Y por lo demás, Miquel y yo creo que dentro del campo tenemos
un rol bastante parecido. Como hemos dicho anteriormente, venimos de trabajar conjuntamente la semana, venimos de priorizar conceptos, venimos de analizar y saber a lo que le vamos a dar prioridad, lo que podemos corregir, lo que estamos buscando. Entonces, a la hora de corregir, sabemos lo que tenemos que corregir o lo que estamos buscando. Entonces, que pegue un grito Mikel en una corrección o lo pegue yo, tampoco hay mucha diferencia. Quiero decir que nosotros no nos escondemos información como para que Mikel no participe en ningún ejercicio. Es justo lo contrario. Quiero decir que incluso muchas veces hablamos, mira, tú coge a este equipo o a los de Peto tal y yo a tal y vamos a intentar que tal. Y en eso vamos de la mano, yo creo. No sé. Mikel, si Sí, quieres añadir algo. un poco, la verdad que el peso de cada uno en el entrenamiento va cambiando durante la semana. El martes igual sí que el preparador físico tiene más ese día de fuerza un poco en el que trabajamos en grupos pequeños, si lo hacemos en 2 o 3 grupos lo llevamos nosotros, lo llevamos cada uno en el grupo que nos corresponda, pero sí, sino que el martes igual tiene más peso el preparador físico y nosotros estamos más un poco observadores, o a la hora de meter los conceptos, explicar el concepto, sí que entramos nosotros, pero sí que ese trabajo de fuerza, ese trabajo de intensidad es el preparador físico un poco el que lleva más la batuta. El miércoles ya igual empieza él en el calentamiento, pero luego ya en lo que sería el ejercicio más táctico, Aitor coge normalmente los mandos de la explicación del ejercicio, y luego somos 2 entrenadores que normalmente nos gusta que ellos trabajen, nosotros observar, y en las pautas marcadas para parar el ejercicio, entre las series que tenemos marcadas, entonces nos dirigimos. Entonces muchas veces o aprovechamos ese momento para que Aitor se dirija a todo el grupo, o incluso yo coja un par de jugadores para hacer algo específico con una pequeña pizarra o lo que sea, y Aitor ya siga dando matices específicos a todo el grupo, pero no tenemos así un rol definido claramente, ya prefijado para todos los entrenamientos, sino que dependiendo del entrenamiento, igual sí que antes de empezar el entrenamiento, pues mira, igual aquí llévalo tú el ejercicio, o fíjate tú en esto, vamos preparando un poco respecto al entrenamiento que hacemos, los roles de cada uno. Pero como he dicho antes, al final Aitor no es una persona de las que dice que yo soy primer entrenador y yo lo llevo todo, sino que nos deja participar y no tenemos la libertad de poder decir o lo que sea, y muchas veces los dos estamos más en un rol de observador durante el ejercicio, y luego sí que las correcciones, dependiendo de cómo va, pues asumimos un rol u otro. Sí, para finalizar, lo que decía un poco Mikel, ¿no? Igual el rol de, vamos a decir, de primer entrenador entra en juego cuando nosotros no somos de parar un ejercicio. Si no hay si no se está ensuciando muchísimo el ejercicio o no lo han pillado y tal, y pues no somos de parar. Lo queremos dar continuidad y vamos haciendo correcciones sobre ese ejercicio. Sí que aprovechamos los parones entre serie y serie para ajustar esas cosas que realmente buscamos y que igual no se han dado en esa primera serie, o queremos que se mejoren de cara a la segunda serie, o ese tipo de cosas. Y en esos parones sí que igual, pues bueno, me dijo Yoko al grupo, pero bueno, si en ese punto también hemos visto que un jugador en particular tal, pues igual le digo, Mikel, tú habla con este, yo hablo con el grupo. Quiero decir que sobre la marcha y viendo lo que vamos viendo, perdona, vamos cogiendo esos roles y actuando en consecuencia, ¿no? Porque al final Mikel no es una persona que no conozca lo que estamos buscando, ni a nivel de modelo de juego, ni a nivel de ejercicio, ni a nivel de conceptos, entonces pues podemos compartir correcciones, discusiones y todo lo que pueda surgir durante el entrenamiento o a posteriori también. Sí que es cierto que lo que dices tú, a lo mejor no hay roles definidos, pero sí que es verdad lo que decías tú ahora, ¿no? Que a lo mejor este rol de primer entrenador en cierta forma te exige, entre comillas, que seas tú la persona que se dirija al grupo con todo el mundo de forma genérica, podríamos decir, y Mikel sí que puede coger ese rol más cercano, ¿no? De corrección más de tú a tú. A lo mejor, no sé, Mikel, cómo lo planteas, pero a lo mejor ese jugador que está un poco más tocado, que a lo mejor no le salen las cosas tanto, esa cercanía también puede ayudar justamente a que haga un cambio de chip, o que lo aprenda, o que haga algo distinto, ¿no?
Sí, al final es un poco eso, unas pautas generales al final en todo el grupo. Si un primer entrenador muchas veces se centra en un jugador únicamente, el resto del grupo puede esa pausa tomarla como sin más, aquí está hablando con él y más a modo de pachanga o más a modo de... Entonces aprovechamos para eso, pues eso, Aitor, cógete el grupo, que es lo importante, y los 2-3 pequeños matices ya los aprovecho yo para no perder el tiempo, entre comillas, con todo el grupo. Le damos justo lo que queramos para que lo escuche y demás. Además, nosotros normalmente durante el ejercicio solemos estar al lado, vamos comentando las cosas que vamos viendo, vamos analizando. Entonces luego, para que no sea de repente también que la explicación durante la sesión, durante las series, que son de 2-3 minutos, lo pueda dar una persona y ya lo tenga claro lo que tiene que decir, y no empezar primero él dar una idea, yo dar luego otra, luego no, sino centrar solo el papel en el primer entrenador, que tanto con lo que él ve y lo que yo veo, saca las conclusiones y en esos 2-3 minutos dice los aspectos a mejorar o algún cambio de regla que queremos para que se den más situaciones de las que queremos provocar en el entrenamiento, y eso, y aprovechar, pues eso, si hay algún jugador que ves que está un poco más perdido, que necesita un par de correcciones, aprovechar ese tiempo y para que sea provechoso para todos. Yo, Miquel, me gustaría retomar una cosa que creo que es muy importante, sobre todo para entrenadores o entrenadoras más jóvenes, que es el hecho de observar y de compartir información entre vosotros, ¿no? Porque a veces he hablado con unos entrenadores que me dicen, no, claro, es que yo no sé muy bien lo que está pasando porque no paro de dar correcciones o indicaciones durante todo el ejercicio. Pues eso dificulta mucho que tú puedas realmente corregir y dar espacio al jugador, ¿no? Y creo que justamente lo que decías tú ahora, creo que es importante remarcarlo, de, bueno, observa para poder corregir con calidad entre series, como decías, pero sobre todo esta comunicación fluida que a veces no es tan habitual. O sea, la comunicación que tenéis entre los dos fuera del campo creo que sí es bastante más habitual, pero parece muy remarcable que también dentro del ejercicio en curso tengáis la comunicación fluida para que luego la corrección que pueda hacer de modo grupal Miquel, pues ya sea en cierta forma negociada, ¿no? No sea únicamente lo que Miquel pueda, lo que Aitor pueda pensar, sino lo que Aitor y Miquel piensan, lo cual da mucha más calidad posiblemente a esa corrección posteriormente, ¿no? Sí, es un poco lo que hemos dicho antes, 4 ojos ven más que 2. Exacto. Y nosotros también muchas veces, si queremos añadirle intensidad al ejercicio, aprovechamos la figura del preparador físico. Él es el que lleva la batuta, él es el que está dirigiendo, que muchas veces desde dentro, pidiendo intensidad, no te puedes centrar en otros aspectos. Exacto. Y nosotros lo vemos desde fuera un poco más apartados, más con una mejor visión del ejercicio, en la que ahí ya vamos soltando ellas. Pues mira, qué movimiento ha hecho ahí, está perdido, etcétera, etcétera, y luego ya es Aitor junto con las ideas la lluvia de ideas, o bueno, lo que yo le voy lanzando y él a su modo va viendo y lo que me va comentando y demás, pues lo que decide ella transmitir al equipo y no. Pero al final, a ver, luego también hay cuerpos, tú has comentado, para la gente que se inicia, hay cuerpos técnicos y cuerpos técnicos. O sea, todos hemos pasado de ser únicos, de tener ayudantes que les gusta el fútbol, de tener ayudantes... yo con mis amigos muchas veces hemos dicho de tener un ayudante colocachinos, que le das el mapa de los chinos y te lo coloca muy bien, y es cierto que te quita mucho trabajo, pero a la hora de analizar u observar el ejercicio eres tú solo. Y muchas veces, al final lo decía Javi Gracia, creo, que el entrenador de base tiene que ser primer entrenador, segundo entrenador, psicólogo. O sea, al final tienes que ser en una persona, muchas veces tienes que acaparar muchos roles. Es cierto que al final, según vas más subiendo, no te voy a decir que es más fácil trabajar, porque al final también el peso de la categoría, etcétera, te requiere mucho más trabajo, etcétera, pero si formas un buen grupo y las personas que forman ese cuerpo técnico se llevan bien, al final el trabajo sale mucho más fluido, porque al final puedes hacer ese reparto de roles que en una categoría de fútbol base muchas veces solo lo lleva una persona. Un aspecto importante que creo que es importante subrayar precisamente es que vosotros tenéis muy claro que no, si no lo veis o que no han entendido o que no se va cumpliendo el objetivo o que están haciendo mal el ejercicio, ya tenéis tomada la decisión ya previamente de que no vais a parar el ejercicio. Y eso también hay veces que si va muy, muy mal, al minuto 2 lo paras. Pero se tiene que ensuciar mucho el ejercicio para que... A priori ya tenéis la decisión tomada de si no se ensucia mucho el ejercicio, si no lo hacen muy mal, que
que no lo vais a parar. Y eso también ayuda a estar quizás más en el papel de observador, de analizando el ejercicio, incluso dándoles tiempo, que esto muchas veces lo comentamos en la academia, de que muchas veces existe la tentación de nada más empezar, si no vemos el ejercicio tal y como lo teníamos en nuestra cabeza, parar, cambiar algo o cambiar el ejercicio, sino dar al jugador tiempo para que vaya haciéndose al ejercicio, comprendiendo, introduciéndose y al final desarrollándose dentro del propio ejercicio. Sí, yo creo que es vital en ese modelo que hemos dicho que no somos un equipo de atletismo y que todo lo hacemos con balón. Para mantener el nivel de la preparación física es vital que el ejercicio tenga continuidad. Entonces, ya primero partiendo de esa pauta, y lo segundo, que hay que darle tiempo al jugador también para que asimile el ejercicio. No va a salir todo desde el minuto 1 correctamente, que veas ya lo primero que quieres ver y ya está. O sea, al final, en ese sentido, yo creo que más que nada por la pauta de la preparación física, que quieres que haya continuidad, que haya un trabajo físico, que haya un ritmo de entrenamiento, es vital el dejar los tiempos establecidos por el preparador físico, que lo suele establecer normalmente el tema de dimensiones y tiempo, para que se pueda dar ese trabajo físico. Y yo soy más partidario de eso, de dejar la serie completa, y Aitor también, pero los dos somos más partidarios de dejar la serie completa, incluso muchas veces tener el entrenamiento hablado de las posibles variantes de vamos a apretar aquí para poder cambiar y que sea el ejercicio más limpio, o para, si en caso de que se esté haciendo muy bien, pues vamos a darle un paso más al ejercicio y vamos a dificultárselo un poco más para que vean las posibles condiciones que pueda llegar a tener el hacerlo de una forma o de otra. Pero la continuidad para mí es vital, empezando desde la preparación física. Y muchas veces, lo que decías tú un poco, Aritz, a nivel de desarrollo del ejercicio, nosotros creemos que hay casos en que una serie que salga mal no viene mal, vamos a decir. Quiero decir que para que ellos vean que eso no está funcionando y esas correcciones que haces entre series y en la siguiente igual empieza a funcionar el ejercicio, para que se den cuenta qué es lo que tienen que hacer para que salga lo que se está buscando en el ejercicio, ¿no? Un poco que desarrollen ellos mismos un poco el ejercicio hasta conseguir el objetivo.